Ya estamos de regreso, 7:45 de la mañana, y pues la inflación siempre afecta a un sector principal de la sociedad. ¿De quién se trata? Pues bueno, pues para hablar de este tema me da mucho gusto poder saludar a Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muy buenos días. Hola Cintia, buenos días, muy bien. Espero que tú también. Me da mucho gusto estar platicando aquí contigo sobre este estudio que presentamos esta semana. Claro que sí, gracias por aceptar la invitación y precisamente hablando de este estudio, pues México rompió un nuevo récord, ¿no?, en la inflación. Esto ha generado el encarecimiento de los alimentos, un fenómeno que siempre afecta en mayor medida a los hogares más pobres, como mencionan. Pero ¿por qué se da esta situación o cuál es la desventaja? Pues mira, sí, tenemos ahorita en abril la cifra más reciente de 7,68, es la más alta en más de 21 años, Ujú. y pues sabemos que esto nos afecta a todos, a las carteras de todos los mexicanos, y disminuye nuestro poder adquisitivo. Y algo que sabíamos intuitivamente, que tiene sentido, muchos como que ya lo asumíamos como realidad, es que la inflación frecuentemente afecta más a los que menos tienen, pero lo que decidimos hacer en el IMCO fue pues ponerle cifras concretas a esto para que sea pues ineludible y sea evidencia muy clara de que tenemos que enfocar apoyos en las poblaciones más vulnerables. Y sobre tu pregunta de por qué se da esto, pues tiene que ver con la composición de la canasta de consumo. Cuando uno está corto de dinero, por ejemplo, le das más enfoque a cosas que no puedes dejar de comprar, ¿no? Cosas básicas como alimentos, tu shampoo, cosas de cuidado personal, esas cosas no las puedes dejar de comprar. Entonces, cuando tú tienes pues alguna restricción, tienes menos dinero del que normalmente tienes, ajustas tu consumo y le dedicas una mayor proporción a ese tipo de alimentos, bebidas, cosas básicas para la subsistencia, y sacrificas la compra de otras cosas. No te compras el libro que querías si tienes poco dinero, no te compras cosas adicionales para tu coche. Y esto es lo que se ve en el largo plazo para las familias de menores ingresos. Las familias de menores ingresos, las que están en el decil 1, que es el 10% de los hogares que menos recursos tienen al mes y tienen alrededor de 3,300 pesos al mes, de acuerdo con las cifras de 2020, ellos gastan alrededor del 50% de todo su gasto. La mitad de todo el gasto va a alimentos y bebidas. O sea, ese es un peso importantísimo. Sin embargo, si nos vamos al decil 10, que es el 10% de los hogares con mayores ingresos del país, esa proporción se vuelve 28%. Entonces, estos hogares de altos ingresos en el país, que ganan alrededor de 54,000 pesos al mes, pues, que es una diferencia pues, muy sustancial entre ese 3,300 y este 54,000, ellos gastan solo 28% de su gasto en alimentos y bebidas, y tienen, por ende, pues la posibilidad económica de gastar más en otras cosas como educación, servicios y artículos para su vehículo, comunicaciones. Ellos tienen una canasta pues más distribuida en otro tipo de bienes. Y lo que vimos, lo que estamos viendo en las tasas de inflación de este año y de los últimos meses de 2021, es que los productos con más incremento en el precio son precisamente los alimenticios, los agropecuarios, los bienes, frijoles, verduras, legumbres, también carnes, huevo, leche, son esos los que más inflación tienen, y al tener un mayor peso en la canasta de consumo de los hogares de bajos ingresos, pues generan una mayor presión sobre esa canasta. Y los otros elementos en los que los hogares con más recursos gastan, como la educación o la comunicación que te comentaba, tienen inflaciones bajas, mucho menores a la inflación general, e incluso en el caso de las comunicaciones, los precios han bajado. Entonces, la distribución hace que, como hay un peso mayor de los productos con alta inflación en las canastas de los hogares con menores ingresos, pues ellos sufren una inflación en su canasta de 8,7%, mientras que la inflación en la canasta de los hogares de más altos ingresos en el país es de 7,5%, incluso menor al 7,68% que vemos a nivel general en abril. Entonces, sí nos muestra ya al meternos a los datos y escarbar que sí hay un efecto mucho más fuerte para el consumo y el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos del país. Y precisamente los datos que nos dan pues resultan muy importantes, porque la Coparmex también alertó que 52 millones de mexicanos no pueden comprar la canasta básica debido a la inflación. Entonces, son datos alarmantes que nos están mostrando precisamente este tipo de desventajas que hay. Como tú mencionabas, pues las personas que tienen mayor poder adquisitivo le dan importancia ya a la educación, a los autos, a otros aspectos, ¿no? Entonces, también estamos viendo que pues esta percepción se da también
pues depende también de cada familia a qué le están dando prioridad. Y como dices, las Sí, familias más depende de pobres, cada. pues es la canasta básica a la que se le da prioridad. Exactamente, no es una decisión nada más de no gastar en educación, es una decisión que se fuerza por la falta de recursos. Y aquí hablando de la distribución de las canastas de consumo, pues los hogares con mayores recursos también tienen un mayor poder de reacción ante un fenómeno de alta inflación y presiones inflacionarias en el país, porque pues ellos pueden recortar en ciertos productos que normalmente gastarían y que no necesariamente afectan en lo inmediato al nivel de bienestar que tienen, mientras que los hogares con menores recursos pues no tienen tanto hacia dónde moverse, no pueden ajustar tanto su canasta de consumo porque lo que consumían ya de por sí era casi únicamente lo básico. Y hablando de esta proporción de personas que no tienen suficiente dinero para adquirir la canasta básica, pues eso sin duda va a repercutir sobre el nivel de pobreza, porque sabemos que pues la línea de pobreza con la que medimos cuánta proporción de la población está realmente con ingresos bajos que los definen dentro de situación de pobreza, pues esa línea incluye justamente los productos más básicos, que son precisamente los que más inflación tienen. Entonces, sí es una situación en la que pues no solo se restringe más el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos, sino que incrementa la pobreza y al final del día vemos un incremento, una ampliación de las brechas socioeconómicas que ya teníamos en el país. Exactamente, vamos viendo cómo se va desfasando precisamente esa brecha y qué tanto el que los empresarios se sumen al llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para aportar un granito de arena y no incrementar costos. ¿Realmente esto puede ayudar, Ana? Estamos hablando con Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio y Mercado Laboral del IMCO. ¿Realmente crees que funcione este método? Pues creo que dado el paquete que vimos la semana pasada, las medidas que vienen ahí implementadas, en primer lugar hay bastante falta de detalle acerca de lo que constituye este compromiso que las empresas privadas están haciendo con el gobierno. Tenemos un par de cosas específicas, por un lado por parte de Bimbo sobre el pan blanco, pero realmente no hay afortunadamente algo extendido en términos de control de precio, que pues al final del día no funciona. Lo que tenemos más bien es un ataque por el lado de la oferta, el ataque por parte de la disponibilidad de sus productos y por ende del precio, pero todas esas medidas tienden a ser más de mediano y largo plazo, además de que no tenemos, como menciono, bien detalle de cuáles son las medidas que se van a implementar y por ende si van a ser exitosas. Y además hay que recordar que por más que las empresas grandes hagan este tipo de anuncios de que se comprometen con el país, con el gobierno, para mitigar un poco el incremento en el precio, el 90%, más del 90% de las empresas del país son micro y pequeñas. Y al igual que lo que vemos en los hogares de bajos ingresos, las empresas de menor tamaño, con menores recursos para subsistir en periodos de crisis, tampoco tienen tanto poder para reducir los precios que dan o para mantenerlos estables si al final del día sus proveedores no los están manteniendo estables. Entonces ahí pues tenemos que considerar la composición demográfica de las empresas del país y darnos cuenta pues que son pocas las que realmente tienen el poder para estar así manteniendo precios estables. Entonces creo que pues lo más adecuado es tener en mente que pues sí, en el mediano plazo vamos a tener presiones inflacionarias todavía elevadas por el contexto internacional y definir que algunos tendremos que ajustar nuestras canastas de consumo y también se deben dar pues, apoyos focalizados a los más vulnerables, como es el caso siempre, ¿no? Siempre es necesario tener políticas públicas y estructuras, infraestructura que apoye más a aquellos que tienen menores recursos. Así es. Y finalmente, Ana, pues ante esto, ¿qué medidas proponen ustedes para salvaguardar el poder adquisitivo de la población? ¿Se puede hacer algo desde pues, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro pequeño negocio? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, nuestras propuestas están encaminadas más, como te menciono, en el mediano y largo plazo, que es donde más poder tenemos, y están encaminadas tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Estamos conscientes de que necesitamos más disponibilidad de productos, una más amplia gama de los productos alimenticios y de otros tipos a los que los mexicanos tenemos acceso. Y para eso necesitas, por un lado, que México produzca más de los bienes y servicios en los que somos competitivos y, por otro lado, que tengamos un comercio abierto que nos permita importar las cosas en las que no somos particularmente competitivos y en las que al importar vamos a tener mejores precios. Entonces, el comercio abierto, el impulso a nuestro sector productivo, al mismo tiempo que le damos importancia a la competencia económica, que recordemos que es cuando tenemos un terreno de juego
con reglas justas y que se le apliquen de igual manera a todas las empresas, de manera que entre ellas puedan competir y den los mejores precios posibles a los consumidores. Todo eso genera que haya una mejor oferta y mejores precios en el mediano y largo plazo, porque por supuesto que impulsar la producción o abrir el comercio toma tiempo en repercutir en el nivel de precios que enfrentamos, y pues también tenemos que garantizar la autonomía de organismos como la COFECE, que se dedica precisamente a impulsar la competencia económica, y del Banco de México, que se dedica a establecer la política monetaria que ayuda a estabilizar la inflación. Pues muchísimas gracias por esta información, muy importante ver los efectos que genera pues precisamente la inflación en nuestro país y a quienes son los que más están afectando. Oye, déjeme informarle que a través de Twitter, bomberos de la Ciudad de México nos informan que ya laboran en un incendio de llantas, esto en la carretera federal México-Puebla, Pueblo San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa. Ahí vemos la imagen. Recuerden que a través también de las redes oficiales de bomberos, de Ovial, podemos tener toda la información al momento de lo que está pasando, lo que se está generando minuto a minuto, y también nos puede escribir en @Janupi y @SoySinDávalos con todos sus comentarios. Si tiene alguna duda, una reclamación, lo que usted quiera, ahí estamos presentes también para poder responderle. Yo voy a una pausa, regresamos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Estás abriendo la conversación en Fórmula Noticias. Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Dove, Zest, Lirio y Sabilé. Además, envío gratis en compras en línea. Del 13 al 16 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos. Obras de arte. En la ciudad de Jinzhou, China, se encuentra una colosal estatua de Guan Yu con 58 metros de alto y un peso aproximado de 1.320 toneladas, la cual representa este personaje histórico de la cultura china durante la época de los Tres Reinos, el cual simboliza la hermandad, la integridad, la lealtad y la justicia. Esta magnífica estatua fue presentada en el 2016 por el artista chino Han Meilin. Experimenta junto a Maxine Goodside un viaje a través de la cocina. Recetas, comentarios, anécdotas y mucho más en La Cocina de Maxine. Amigos, los invito el sábado de 1 a 2 de la tarde aquí en Grupo Fórmula a La Cocina de Maxine. No se la pierdan, va a estar padrísimo. La Cocina de Maxine. Sábados 1 de la tarde en Grupo Fórmula. A favor o en contra. Políticamente correctas o incorrectas. Conservadores o radicales. Aquí hay un lugar para todas las opiniones. 103.3 FM, abriendo la conversación. Ven por los consentidos Chedraui. 3x2 en toda la protección femenina Saba. Del 13 al 16 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos. Dato curioso. Si una serpiente mamba negra te muerde, el porcentaje de que sobrevivas es del 5%. Regálate una promoción que vale oro. Ahora puedes contratar Sky HD Gold desde 349 pesos al mes, con 114 canales. Además, recibe 3 meses de Sky HD Platinum sin costo adicional. Pero tú mereces más. Puedes llevártelo en combo con Blue Telecom inalámbrico. El internet simple que solo contratas, enchufas y te conectas. Todo desde 460 pesos al mes. Sky, expertos en el contenido que te gusta. Contrata al 5540400202. Términos y condiciones en sky.com.mx. En Chedraui te regresamos dinero pagando con vales. Ven y paga tus compras con vales de despensa 2 días antes y hasta 2 días después de la quincena. Y te bonificamos dinero en tu monedero, mi Chedraui, para que compres lo que quieras y siempre te lleves más. En Chedraui, tus vales sí que valen. Consulta términos y condiciones de bonificación en tienda o en chedraui.com.mx. Sigue